Vámonos a otro asunto. ¿Cómo va la curva de contagios de COVID en nuestro país? ¿Por qué no baja la curva? A ver, ya no entendí. ¿La culpa de todo esto lo tienen los ricos? ¿La gente que tiene mucho dinero y que se sube a un avión? No creo que mucha gente sube a un avión, no quien tenga mucho dinero, pues, pero la culpa la tienen los ricos. Porque eso dijo Hugo López-Gatell. Y ahora ayer señala que, bueno, hay que quedarnos con esta idea de que va a haber COVID 2 o 3 años y que habrá picos y habrá de repente ya algunos valles en la pandemia. Bueno, escuche usted. Se está haciendo cada vez más lenta la epidemia. Esto es la razón por la que decimos con esta y otros elementos de evidencia que hemos aplanado la curva. Es una información que a todas luces genera desconfianza. Ya se domó la pandemia. La Jornada Nacional de Sana Distancia logró que se redujera la cantidad de casos por día y que en lugar de que se presentara una importantísima demanda de servicios hospitalarios, estos se fueran difiriendo en el tiempo. Entonces a eso nos referimos con que se está domando la epidemia, que logramos administrar el riesgo. Febrero, que terminaremos en octubre, gruesamente podríamos decir que a mitad de junio estaremos a mitad del conjunto de las curvas epidémicas. Y si ese es el caso, posiblemente estaremos con una cifra entre 25,000 y 30,000 defunciones. Si tomáramos el periodo completo desde el 28 de febrero, fecha del primer caso, a el escenario predicho, todavía no llegamos ahí, no se puede constatar, pero esa es la predicción, de octubre, un punto medio estaría en la primera quincena de julio. Es necesario que los gobiernos a nivel nacional y subnacional emitan mensajes coherentes. No es propósito de la vigilancia epidemiológica contabilizar todos y cada uno de los casos. Esa no es la meta principal. Si no hubiéramos tomado las medidas de emergencia sanitaria que se tomaron de sana distancia, de quedarnos en casa, pues esa curva no solamente hubiera seguido creciendo, sino que además probablemente hubiera crecido a una tasa mayor y hubiéramos tenido mucho más decesos. Fue importada a partir de grupos sociales adinerados del país. 191.410 positivas a SARS-CoV-2, pero de defunciones con 23.377, que son las personas que lamentablemente han perdido la vida hasta el momento. Un escenario muy posible es que la epidemia de COVID-19 esté teniendo nuevas oleadas, al menos por un par de años, 2 o 3 años. No, bueno, pues, ¿qué pasó? De verdad que hay mucha desinformación, es que el mensaje es contradictorio, que el pico iba a ser en mayo, que siempre no, que hay que prepararnos, que bueno, ya se acaba la jornada de sana distancia, pero quédese en casa. Y la insistencia por condiciones geográficas, casi, porque México es un país muy diverso, porque que aquí no se hagan pruebas, que aquí no se haga ninguna prueba. Bueno, no ninguna, muy poquitas en comparación, evidentemente, a lo que se hacen en otros países. Y que la intención, pues no es tener específicamente el número exacto de casos, sino un aproximado, pero es un aproximado que usted puede comparar y multiplicar por 8 o por 30 de acuerdo a los datos oficiales. Le aprecio mucho a la doctora Lauriane Jiménez Feif. Ella es jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la UNAM, que me tome esta llamada telefónica. Doctora, siempre es un gusto poderte saludar y poderte escuchar más ante lo que estamos viendo, ante lo que estamos viviendo. Recordamos mucho tus artículos, particularmente uno que se publicó hace ya varias semanas en el Reforma, el fiasco del siglo, en donde pues va señalando cuestiones sin ningún afán político ni ideológico, sino plenamente científico en torno a lo que esto va a costar. Hoy nos ha costado oficialmente 23,000 vidas y parece que pues que por desgracia irán creciendo. Doctora, gracias por la comunicación. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis. Al contrario, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo has visto la evolución de todo esto en comparación con lo que advertías ya desde hace meses? Sí, bueno, pues lo que está ocurriendo era previsible. La matemática así lo decía. Y pues ahora está ocurriendo exactamente lo que se tuvo, lo que fue predicho desde hace meses, ¿no? Con la dramática cifra de ayer de 23.377 defunciones. Estas son las oficiales, ¿no?, que sabemos que están subestimadas, pero pues es una cifra imperdonable, ¿no?, completamente imperdonable.
dice el gobierno es que pueden ser más, hubieran podido ser más si no hacíamos lo que sea que hayan hecho hasta el momento. Bueno, a ese argumento yo creo que hay que agregar la contraparte, ¿no? También pudieron ser menos si es que hubieran hecho bien las cosas. Es decir, pues sí, pudieron ser más, quién sabe, o sea, tal vez pudieron ser más, pero indiscutiblemente pudieron ser menos si es que se hubieran adoptado las medidas de contención como era debido desde un inicio de la pandemia. Tuvimos avisos, México tuvimos el privilegio de tener pues esta tragedia anunciada que ya se venía dando en muchos países antes que nosotros, y muchos ya habían tomado las medidas adecuadas y se veía cuáles eran los casos de éxito y cuáles eran las estrategias que ahí se adoptaron para tener éxito. Y a pesar de las evidencias que se tuvo, pues aquí se optó por el camino más costoso, tanto en dinero como en vidas, ¿no? Que es esta estrategia de mitigación pura, sin ninguna contención. Estamos, entiendo, en el primer brote, hay otros países que están tratando de hacer todo lo posible para evitar un segundo brote, pero algunos lo tienen, pues obviamente, sobre la mesa. Esto puede complicarse mucho hacia octubre, entiendo, y el doctor López-Gatell ahora habla de que es algo que estará siempre ahí presente, al menos siempre me refiero 2 años más, 1 año y medio más, habla de la necesidad hasta que haya una vacuna, etcétera. ¿Ante qué escenario estamos, doctora, de acuerdo a su perspectiva, de acuerdo a lo que consideras en torno al futuro, pues al futuro muy cercano, o sea, a lo que puede mezclarse con el cuadro normal estacional de influenza, a lo que puede mezclarse con el asunto de que la gente ya está saliendo, de que el cubrebocas no ha terminado por ser una prioridad necesaria desde el gobierno? ¿Ante qué estamos? ¿Qué es lo que verías? ¿Qué es lo que se vería en un futuro cercano? Sí, bueno, el escenario pinta muy catastrófico porque creo que es importante que nos dejemos de tanta retórica confusa. La autoridad está dando mensajes contradictorios, incluso un día se dice una cosa, al día siguiente se dice algo que es completamente opuesto, se mezclan conceptos que no tienen cabida unos con otros. Esta situación de una ola, 2, 3 o múltiples olas de aquí a 3 o 4 años, o sea, la situación es muy sencilla. Aquí hemos tenido una sola oleada, que es en la que estamos, no hemos salido, seguimos en aumento, estamos en esa. Y lo que está pasando en esa primera oleada es que estamos cada vez acelerando. Si la gente se da cuenta, cada día, por lo menos en las últimas 2 semanas, han habido cada día alguna cifra récord. La cifra con mayor cantidad de defunciones en un día, con mayor cantidad de casos en un día, con mayor... Es decir, esto de ninguna manera dice algo sobre desaceleración, sino por el contrario, estamos en una etapa de aceleración. Entonces, bueno, ¿cómo pinta hacia adelante? ¿Cómo pinta el futuro? Vamos a dejarnos de tonterías y de retórica política. La realidad es la siguiente: esta oleada, esta curva epidémica en la que nos encontramos, necesita ser controlada ya. Es decir, debió ser controlada hace mucho tiempo. Se necesita controlar, y la única forma de control es haciendo medidas de contención, mediante la ampliación del número de pruebas, el rastreo y seguimiento de casos y contactos. Entonces, ¿por qué? Es muy sencillo. O sea, estamos asustados ahorita y debemos estar asustados de tener más de 23,000 muertos. Ahorita estamos en el número 7º de 215 países. Los que tienen más en términos de número total de defunciones. Los que están arriba de nosotros son Estados Unidos, Brasil, el Reino Unido, Italia, Francia y España. En menos de 1 semana y media estaremos ya superando a Francia y España, dejándonos entonces en el 5º lugar. Esto es catastrófico, desde luego, pero hay que tener mucho cuidado con lo siguiente. Las predicciones, las mejores predicciones que hay en este momento, unas que son las del doctor Yuyan Gu, egresado del MIT. Él hace unas proyecciones mediante machine learning, ¿no? Que es una inteligencia artificial también, una metodología, pues, para hacer este tipo de proyecciones. En donde él está proyectando más o menos, no más o menos, o sea, está proyectando
entre 100 y 130,000, entre 110 y 130,000 defunciones de aquí al 1 de octubre. Ahora, si se deja que las cosas sigan, esas son las cifras que vamos a tener en octubre. Pero no es que en octubre ya haya terminado, sino que vamos a tener esa cantidad de defunciones con nuestra curva epidémica todavía muy alta, o sea, viendo todavía todos los días morir entre 200 y 500 personas por día. Que preocupa mucho porque también hay datos que no surgen y yo espero que no, y toco madera, ojalá que no se estén manipulando cifras de forma política o ideológica, pero dices algo muy puntual. Dejémonos de tonterías, dejémonos de argumentos que no tienen sentido, y uno de ellos a mí me preocupó mucho fue que decía el doctor Gatell hace un par de días, el jueves de la semana pasada concretamente, en un foro sobre agricultura, pues dijo esto, escuchémoslo. Por ahí tenemos el audio de lo que dijo López Gatell, escuchamos. Una de nuestras preocupaciones ahora que está la epidemia de COVID fue, y lo dijimos desde marzo, el momento en que se empezaría a desplazar la epidemia desde zonas urbanas, donde ingresó al país, ingresó mayormente a zonas urbanas y en particular dentro de las zonas urbanas a colonias rurales. Y como ahí vive las personas que están menos favorecidas social y económicamente, porque también la economía del país es extremadamente desigual. Resumiendo, me llama la atención este comentario. El jueves pasado tuvimos un foro que organizó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, específicamente la Subsecretaría. Bueno, ya después estamos escuchando la justificación que hace López Gatell el día de ayer por el asunto, pues que afecta primero a las clases más altas, lo que en síntesis decía Miguel Barbosa, el coronavirus solamente le da a los ricos. ¿Qué opinión te merece, doctora? Híjole, qué barbaridad, o sea, qué narrativa, qué discurso tan desafortunado verdaderamente, no sé, ¿cuál podría ser la intención de decir algo que además es tan falso y tan nocivo, ¿no? O sea, digo, parece que uno no quiere pensar mal, pero ¿cuál posiblemente, qué intención podría haber detrás de un argumento tan insensato? Creo que es absurdo, o sea, me gustaría ni hablar al respecto porque para no darle ni siquiera un segundo más de credibilidad a una porque es a una declaración de esa naturaleza, ¿no? ¿De qué se trata, no? De ponernos a los mexicanos, nuestra sociedad ya tan dividida de por sí, uno contra otro, en una todavía en mayor división, o no sé de qué se trate. Mire, científicamente esto que está diciendo pues no tiene ningún sustento, ¿no? Y ahora querer decir, bueno, es que fueron los ricos quienes ahora van a matar a los pobres, ¿no? Eso es lo que quiere decir, ¿no? O sea, digo, seamos claros, eso es lo que está queriendo decir, ¿no? No sé cuál puede ser esa intención, pero es absolutamente falso, ¿no? Digo, para empezar, el doctor López Gatell habla de que aquí llegó en febrero, ¿no? El virus, bueno, vas a ver que en sus bases de datos, en las bases de datos de la Secretaría de Salud, hay casos reportados desde el mes de enero y hay defunciones reportadas desde el mes de febrero, siendo que oficialmente el 18 de marzo fue cuando se reportó la primera defunción. Entonces esto hace pensar que pues el doctor López Gatell no tiene idea de cuándo llegó aquí el virus, ¿no? Y mucho menos ni quiénes fueron los primeros contagiados, mucho menos para poder hacer una aseveración tan disparatada, ¿no? Es muy preocupante que se esté utilizando todo esto. Te lo pregunto como la científica que eres, nos lo dices tal cual, pies científicos no hay en que llegue primero con los ricos o algo por el estilo. Lo platicábamos el día de ayer también. A ver, un migrante que venga desde Centroamérica, llegue a México, a lo mejor lo traía también una persona que cruza todos los días hacia San Diego, por ejemplo, en el puente Tijuana, pues puede ser que también, y no estamos hablando de ricos o pobres, pero bueno, pues es la narrativa que se está utilizando. Doctora, es un privilegio poder compartir unos minutos contigo en este espacio. Te aprecio mucho el tiempo y ojalá que podamos seguir hablando si nos das oportunidad.
Oh, desde luego, siempre es un placer estar en su programa. Gracias, es la doctora Laurian Jiménez Fay, ella es la jefa de laboratorios de genética molecular en la UNAM. Información también de última, Óscar Palacios, buenos días.